Muy bien, vamos a empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, y les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de resultados y de lo que es ENCADE, la encuesta sobre la calidad de la democracia. Lo que queremos hacer en esta encuesta es justamente generar información confiable sobre apoyo y satisfacción de la democracia en México. A mí me da mucho gusto que esté con nosotros Kathleen Broom de UC Santa Bárbara, Azucena Chaidez de Simo Consultan y Tesalia Rizzo de UC Merced. Es algo, digamos, muy del sistema de la Universidad de California. Desde luego le agradezco enormemente a Alianza MX de la Universidad de California, del sistema, por el apoyo, por el financiamiento a todo esto. Y desde luego tenemos un equipo con la Universidad Nacional Autónoma de México, en específico con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No está hoy con nosotros María Marván, pero ella es, digamos, la investigadora principal y anteriormente lo hizo justamente Hugo Concha, que es ahora el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, déjenme decirles algunas cosas, aunque a Azucena Chaidez, que ahorita presento, les va a ampliar más. Nosotros, digamos, la primera ronda, la primera encuesta la hicimos en 2021, la segunda ronda la hicimos este año, y digamos, esto es un proyecto que nació, Kate, Jesús Silva Herzog y yo platicamos justamente al arrancar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es que me da mucho gusto que esto siga adelante y que tengamos investigadoras jóvenes y activas como Tesalia Rizzo y desde luego como Azucena y muchas más con nosotros. Lo especial, yo diría, de nuestra encuesta es muy importante, es que tenemos una estrategia dual. Hacemos una encuesta, y eso lo va a platicar un poquito más Azucena, a la población en general y otra a expertos. ¿Qué consideramos expertos? Periodistas, académicos, analistas, gente, digamos, de alguna manera especializada en los temas de política. Y este año, en esta segunda ronda, estuvimos en los estados, levantamos en Baja California. Para nosotros era muy importante porque evidentemente nuestra universidad está en San Diego, entonces estuvimos en Baja California, en Chiapas, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León y en Sinaloa. Bien, le voy a pasar la palabra primero, la voy a presentar primero a Azucena Chaidez. Ella desde Simo Consulting ha sido, digamos, encargada de realizar esta encuesta. Ella fue estudiante del ITAM de Relaciones Internacionales, así nos conocimos hace ya algunos años. Fue mi estudiante y me da mucho gusto tenerla aquí, me da mucho orgullo ver a mis estudiantes en estas ligas, literalmente. Después hizo una maestría en políticas públicas en el London School of Economics and Political Science. Y, digamos, los temas de ella son la libertad de expresión, los derechos humanos, y la seguridad de la democracia. Y justamente esos son los temas, de alguna manera, que nos va a exponer en esta encuesta. Entonces, sin más, hay ahí un botón de preguntas y respuestas. Queremos que este sea un diálogo con todos ustedes. Entonces, por favor, envíenos sus respuestas, sus preguntas, sus comentarios. Las ponentes tienen opción a verlos, y de manera que vamos a tratar de estar contestando también esto. La idea es que cada una de ellas, primero Azucena, después Kate, la presento, después Tesalia, hagan una breve presentación y luego vamos a tener un diálogo con ustedes. Adelante, Azucena Chaidez, y gracias por toda tu paciencia con nuestro sistema, que es un poquito burocrático nada más. Somos un sistema enorme de universidad, somos 10 campuses de la Universidad de California, pero en fin, aquí estamos y tenemos resultados realmente estupendos y en un momento muy importante justamente de la vida democrática de México. Adelante, Azucena, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Rafa. Es un gusto estar aquí esta mañana. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Traigo algunos datos que quisiera compartir con ustedes. Nada más, si me ayudan, si ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Rafael, por la presentación. Y pues sin más, les quiero platicar un poquito qué ha sido lo que hemos hecho en esta encuesta, qué es la ENCADE,
qué es lo que estamos haciendo, ¿no? La ENCADE es la encuesta, como ya decía Rafael, de la calidad de la democracia. Es un ejercicio que hemos venido haciendo desde 2021, en donde ahora contamos ya con estos dos puntos de comparación, dos líneas. Es una encuesta bastante amplia que se ha hecho de opinión pública, que se realizó en un primer momento en 2021, posterior a las elecciones intermedias, y ahora en 2024, previo a la elección presidencial. Es decir, en dos momentos clave en donde pues, es un tema muy álgido lo que está sucediendo en términos democráticos, lo que implica partidos políticos, posicionamientos públicos de los diferentes actores estratégicos que hay en nuestro país. Entonces, esa fue la intención de estos dos momentos clave y nos falta uno más que se hará hacia febrero del próximo año para que tengamos un poquito de contexto también con la nueva presidenta, identificando dónde podrían venir los principales cambios. Estos estudios se han realizado a nivel nacional con una distribución que permitió en ambos casos hacer análisis por circunscripción electoral y el principal cambio y también una ventaja en 2024 ha sido la ampliación de esta muestra para lograr representatividad en 7 entidades que ahora les comparto. Eh, Como bien se mencionaba, también se ha realizado una encuesta entre expertos en ambos momentos, en 2021 y 2024, que nos ha permitido hacer una comparación muy rica, muy interesante entre las tendencias que vemos en la población en general y este grupo de académicos, personas que están activas en sociedad civil, periodistas, tanto en México como fuera del país. Estos expertos son expertos en México y en esta última versión hicimos extensiva la invitación a expertos no solo en México, sino también fuera del país. Y esta encuesta a expertos se levantó mediante un cuestionario web que se les envió a cada participante en un listado que se hizo, que se integró previamente. Entonces, estos comparativos nos permiten tener algunas conclusiones que ahora vamos a compartir con ustedes. Esto es muy brevemente una ficha metodológica de qué fue lo que hicimos en los dos momentos de levantamiento. Como ven, el primer levantamiento se hizo de julio a agosto de 2021 y el segundo en mayo de 2024. La principal distancia está evidentemente en el número de casos que logramos en la segunda ronda, y esta representatividad que me parece que es una parte muy rica de la encuesta y que aunque hoy presentemos algunos hallazgos iniciales, da para muchísimo más análisis muy puntual, muy específico entre circunscripciones, que son las 5 circunscripciones que tienen el mapa electoral en nuestro país, y 7 entidades que fueron Baja California, Chiapas, la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y Sinaloa. Entonces, esto nos permite también, aunque vamos a hablar de los resultados como en general, eh, es muy interesante y les invitamos a consultar después estos datos al interior de cada una de las entidades, ya que sí hay diferencias estatales. Si bien tenemos los agregados, la parte específica al interior se vuelve súper interesante también. Identificar dónde hay pues mayores o menores cambios es muy interesante. ¿Cuáles han sido los retos que observamos en este último levantamiento? Que es muy importante también señalar. El principal reto, no solo de esta encuesta, sino de cualquier encuesta que se hace en vivienda, es la inseguridad. Eh, la inseguridad en nuestro país es algo que no solo vemos en los periódicos, sino que inhibe el acceso a zonas específicas en el país, que pone en duda incluso la veracidad, digamos, de quiénes son los encuestadores que están haciendo ahí y que genera un riesgo porque también incluso para los respondentes pues resulta un riesgo porque no saben quién les está entrevistando o quién escucha lo que pueden estar reportando. Entonces, es algo con lo que tenemos que trabajar, sin duda, pero sí es importante señalar que levantar en vivienda este tipo de encuestas cada vez tiene más riesgos en esta zona. En este momento, a diferencia de lo que tuvimos en 21, el exceso de encuestas electorales también representó un reto. ¿Por qué? Porque había tanta gente allá afuera levantando información que la gente se satura, no quiere responder y eso también pues alarga un poco el tiempo de levantamiento. ¿Por qué? Porque a diferencia además de las encuestas electorales, como verán, esta encuesta no es corta, no está enfocada en un único tema y el hecho de que la gente se acostumbre, digamos, a que las encuestas se vuelvan muy rápidas en época electoral, hace que tengamos un mayor nivel de rechazo. Otro de los temas de los retos que fueron importantes en este levantamiento fue la saturación de estos temas vinculados al gobierno. Todos los medios, todos los periódicos, todas las estaciones de radio, no había un solo
espacio publicitario que no tuviera algo vinculado a la elección. ¿Por qué? Porque no fue únicamente la elección gubernamental presidencial, sino pues un número importantísimo de gubernaturas, alcaldías y pues un chorro de otras posiciones como diputados y algunos senadores. Entonces, esa saturación también genera pues que la gente esté un poco más renuente también en algunos casos, o hay un exceso de información que también puede estar teniendo alguna influencia en los resultados que vamos a observar, ¿no? Hay tanta información allá afuera que es más fácil enterarse que en épocas en donde no tenemos este nivel de información disponible. Además de la inseguridad, otro de los grandes retos de estos levantamientos grandes es el acceso a zonas de alto riesgo o de alto poder adquisitivo, por las mismas razones. Alto riesgo, zonas sobre todo, pensemos que esto es una encuesta nacional, que también llega a zonas rurales, en donde hay zonas completas en este país en donde el acceso está inhibido por la presencia de grupos armados. Entonces, lo quiero decir porque pues, es finalmente un tema en donde hay zonas en donde no se puede realmente acceder. Y las zonas de alto poder adquisitivo, que pues es un reto pues distinto, pero que también inhibe la participación de ciertos grupos de la población, aunque se busca que estén también representados, que es pues estas zonas cerradas, donde no es posible entrar más que con el permiso de alguna persona que sea responsable, e incluso pues el hecho de que personas de estos altos niveles socioeconómicos estén dispuestas a compartir información en un instrumento así. Y uno de los retos y que sí quiero comentarles es, pues sin duda, el contenido propio del instrumento. Es decir, como van a ver, lo que abordamos en esta encuesta, pues tiene que ver con los niveles de satisfacción y la forma en que se percibe al gobierno, a la administración actual, a la administración que acaba de salir y a la presencia, por ejemplo, muy importante de Fuerzas Armadas a lo largo del país. Evidentemente, esto genera, si sumamos los cuatro factores anteriores, pues un contexto complejo en donde posicionarse frente a un tema puede llegar a tener pues alguna influencia, ¿no? En lo que nos están diciendo. Entonces hay que tener esto presente. Ese es el contexto en donde nos movemos en este país en este momento y en ese momento de recolección de información. Entonces tener esta información es importante. Habiendo dicho eso, pues esto da como un panorama general de cómo fue que hicimos este levantamiento. Yo quisiera compartirles cuáles fueron, digamos, las grandes áreas temáticas en las que nos enfocamos en este país, en esta encuesta, en donde, pues, primero hablamos de las elecciones y el derecho al voto, los derechos, participación y eficacia personal. Hay un área específica, toda una sección sobre rendición de cuentas, la valoración que se hace de instituciones. En tema de Fuerzas Armadas, delincuencia organizada, democracia, hay una sección específica sobre Fuerzas Armadas, centralismo y federalismo, es decir, la relación de las entidades con las diferentes, con el poder federal, con el poder central, la relación ejecutivo con legislativo. En la primera versión no teníamos un número importante de preguntas, por ejemplo, con el poder judicial, ahora se incorporaron algunas más. Y finalmente, pues, y no menos importante, muy importante, el tema de satisfacción con la democracia. Yo quisiera compartirles algunos hallazgos muy breves sobre el tema de la libertad de expresión, ya para entrar como a los resultados específicos de la encuesta. En el tema de la libertad de expresión, pues entendida no solo como el derecho a manifestar ideas, sino también buscar, recibir y difundir ideas, opiniones o informaciones por cualquier medio. Es como, digamos, estoy pensando en este tema. Lo que quiero compartirles es porque, digo, incorporamos esto porque evidentemente el tema de la libertad de expresión es una de las medidas para identificar como la libertad democrática que hay en un país. Es una medida importantísima que la gente se sienta segura de dar opiniones contrarias al gobierno. ¿Qué encontramos en estos ejercicios? Y aquí empiezo a hacer un comparativo. En general, me parece que los resultados de la encuesta nos muestran en 2021 una población complaciente con su presidente, igual que lo hacen en este levantamiento. Sin embargo, a diferencia de lo que observábamos en 2021, en 2024 hay una vinculación mayor con el rol de autoridad que tiene el presidente. Es decir, hay un cambio, por ejemplo, favorable hacia el presidente cuando preguntamos si consideran que el presidente se preocupa por el bienestar de todos los mexicanos. También hay un crecimiento en cuanto al porcentaje de población que considera que el presidente mantiene contacto directo con la ciudadanía
Y si consideran que el presidente le importa lo que piensan las personas sobre los problemas del país, se mantiene muy igual. Em, Solo 48% considera que el gobierno federal presta atención a las necesidades de la gente. Esta es una que se preguntó en el 2021 y en el 2024 ya no hubo un follow-up, pero de todas formas nos va hablando de cómo esta vinculación entre el presidente y lo que la gente percibe del presidente es muy interesante. Fíjense cómo crece en 10 puntos entre 2021 y 2024 que las personas piensen que ellos pueden influir en las políticas que propone el presidente y se mantiene, baja ligeramente esta parte crítica, si podemos llamarlo así, en donde la presidencia de la República era uno de los principales instituciones que con mayor frecuencia se considera ocurren prácticas de corrupción. Hay una baja considerable. Es decir, esta narrativa en donde el presidente está cerca de la población permea. Desde 2021 a 2024 hay un cambio que favorece a la narrativa presidencial. En general, hay una opinión positiva del acceso y el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, a pesar de lo que conocemos y sabemos que ha sucedido en medios, a diferentes comunicadores y entre medios de comunicación. Me parece súper interesante y valioso ver cómo, por ejemplo, cuando preguntamos a la gente si el presidente de México respeta la Constitución, hay un crecimiento de 5 puntos entre quienes lo consideran como muy de acuerdo, como están muy de acuerdo con esta expresión. Eh, y eso pues tiene que responder necesariamente a esta construcción discursiva desde las mañaneras y desde varios medios de comunicación, en donde a pesar de tener toda esta discusión, por ejemplo, en torno a la reforma del Poder Judicial, se considera que el presidente está respetando la Constitución. Sin embargo, muy interesante resulta también cuando hacemos el contraste con expertos. Los expertos, desde la primera medición, por supuesto, hay una percepción de que se respeta la Constitución en una medida mucho menor. Sin embargo, esa percepción también crece entre expertos. Entonces, algo está pasando en esta configuración, digamos, porque, digamos, el nivel o el porcentaje de gente que está pensando que no hay un respeto a la Constitución por parte del presidente, si bien es mucho mayor entre los expertos de lo que resulta entre la población en general, de todas maneras, se está teniendo esta idea que hay un respeto a la Constitución. En específico, en el tema de si el presidente, por ejemplo, el gobierno presiona a los medios de comunicación que no le favorecen, uno de los contrastes más interesantes que encontramos en estos temas entre población abierta y las élites es la distancia enorme que existe entre ellas. Si se fijan, acá hay una distancia en si los medios se ven presionados de 21 puntos entre élites y población abierta. Esto es 2021. ¿Y qué pasa cuando vamos a 2024? Esta distancia se mantiene. Seguimos teniendo una élite mucho más crítica, evidentemente, de lo que la población en general lo es. Es decir, los altos niveles de información y de involucramiento sí tienen un impacto en lo que la gente nos va diciendo. ¿Qué pasa cuando hablamos del derecho a manifestarse de manera pacífica? Si esto existe. En general hay una aprobación, digamos, se considera que esto sí sucede y la distancia en este caso es mucho más amplia hacia la población abierta, es decir, la población es mucho más consciente, digamos, o considera que sí hay una libertad de manifestarse de manera pacífica y que lo que llama la atención, por ejemplo, es que en la ciudadanía goza de los mismos derechos, vemos una distancia mucho más pequeña. Pero fíjense en este último porque me parece muy interesante lo que vamos a ver hacia 2024. En México todas las personas gozan plenamente de derecho a la libre expresión. Hay una distancia de 29 puntos entre la población abierta y las élites. Sin embargo, ahora en este último levantamiento, esta distancia se reduce y las élites sí hablan más de que se goza de un derecho a la libertad de expresión en el país. Entonces, es muy interesante ver cómo en general, si observamos estas diferencias, lo que observamos es que hay un incremento en general a la credibilidad de la narrativa de la 4T previo a estas elecciones presidenciales. Y sin duda los resultados de las urnas respaldan esto que estoy diciendo. Es decir, no solo les creen, les están dando el voto. Pero una cosa que ya no me da tiempo acá, porque evidentemente hay que hablar de muchas cosas,
sí creo que es muy interesante observar el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la más crítica en las preguntas sobre libertades y derechos y también es la entidad en donde hay una menor satisfacción con la democracia. Entonces, hay algo que pasa en la ciudad que no se está viendo eco en el resto de las entidades, pero es interesante entender qué puede estar sucediendo acá. Pues con eso dejo estas reflexiones aquí y te dejo la palabra a Rafa y pues muchas gracias. Muchas gracias, Azucena, muy claro. Abarcamos mucho y me parecen fascinantes los resultados, pero no me toca comentar a ti, toca comentar y preguntar a los que nos están escuchando. Y por favor, eh, Te dejamos de les, escuchar un sí, momentito. les insisto, mándenos sus preguntas al Q&A, a preguntas y respuestas. Queremos hacer de esto muy interactivo. Kate ya está lista para hablar de percepciones de la democracia. Kate Bloom es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, Santa Bárbara. Kate está trabajando, ha trabajado mucho el tema de la democratización y actualmente está trabajando un tema del impacto en la institucionalización de los partidos políticos, en los niveles de protesta y vigilancia policíaca de estas propuestas de una manera comparada en Venezuela, Brasil, Chile y Bolivia. Ha pensado mucho en los temas de democracia de México, de la izquierda mexicana. Y yo te agradezco mucho, Kate, que haya sido una tan buena socia de nosotros, del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California, San Diego. La verdad es que casi abusamos de Kate, le invitamos a todos nuestros eventos, siempre estás con nosotros. Gracias, Kate, te agradezco enormemente y has sido realmente una líder intelectual muy importante de esta encuesta. Gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias, Rafael, y gracias a todo el equipo, porque ese ha sido un esfuerzo de mucha gente, mucho más de las que estamos aquí. Quería hablar un poco de tres. ah, There we go. All right. De tres puntos generales. Primero, el sistema de partidos políticos es cada vez más unipolar. En eso estoy hablando de que ha incrementado la simpatía hacia Morena y ha decrecido la simpatía hacia otros partidos, pero mayorías siguen sin simpatía alguna. Segundo, la población que se puede ubicar ideológicamente está polarizada, pero mayorías son desinformadas y desinteresadas en la política. Y tercero, sin embargo, mayorías se declaran satisfechos o muy satisfechos con la democracia y aprueban el trabajo de Morena y de AMLO. Simpatía con los partidos políticos aumentó desde 2021, de 27% a 37% que dicen que sí tienen simpatías. Eso quiere decir que todavía tenemos una gran mayoría de la población que no se identifica con ningún partido político, lo cual significa también que hay espacio para nuevos partidos políticos si es que algunos se lanzan. Sin embargo, si vemos entre esta población de simpatizantes, vemos que Morena controla 65% de la población simpatizante en 24. En 21 fue menos, 72% de la población. El partido que más ha perdido simpatizantes es el PRI, que fue de 14.9% a 7% en 24. Pero en total, la oposición en conjunto suma solamente 8.5% de la población. Es un colapso de la oposición partidista en cuanto a simpatías entre el público. Segundo, esta población está polarizada. Si vemos normalmente en un sistema político, la mayoría de la gente se ubica en el centro, el 3, el 4, el 5 de una escala de 1 a 7. En este caso, vemos que una gran parte de la población, más de 20%, se ubica muy de izquierda y otra parte, más de 20% otra vez, se ubica muy de derecha. Eso es algo un poco preocupante y muy diferente a lo que vemos cuando vemos los expertos. Los expertos son de hecho más liberales
que de derecha, pero menos polarizados. Entonces, es una polarización que vemos entre la población. Sin embargo, también vemos que casi 20% no se puede ubicar ideológicamente. Eso significa también una población que permanece un poco desinteresada en la política. Más de la mitad de la población no pudo nombrar ni una cámara del Congreso. Más de la mitad de la población tiene poco o nada de interés en la política. Esto puede reflejar o puede ser parte de lo que Azucena mencionó al principio de la saturación en los medios de comunicación, pero significa que una gran mayoría no está siguiendo muy de cerca lo que está pasando en la política en México. Sin embargo, la satisfacción con la democracia ha crecido para la población en general. No mucho, pero ha crecido de 24% que se dicen satisfecho y 7% que se dicen muy satisfecho, a 43% que se dicen satisfecho y 9% que se dicen muy satisfecho entre la población en general. O sea, 52%, más de la mitad de la población es satisfecho o muy satisfecho versus 48% en 2021. En 2021. O sea, la satisfacción ha crecido, pero no para los expertos. En los expertos encontramos que solamente 24% se sienten satisfechos o muy satisfechos en la última encuesta de 24, comparado con 29% en 2021. Los expertos siguen siendo, como dice Azucena, más críticos que la población en general. Los expertos son mucho menos satisfechos con la democracia, con la calidad de la democracia, que la población en general, casi la mitad. O sea, es una gran diferencia entre los expertos y la población en general, que se dicen satisfechos con la democracia. Sin embargo, eso me llama la atención también. Mayorías de ambos grupos creen que México sigue siendo una democracia. 65% de la población y 64% de los expertos adjudicaban que México es una democracia en la actualidad. Eso para los expertos es menos que en 21, cuando 69% de los expertos creían que México era una democracia, pero es una diferencia menor. Entonces, tanto los expertos como la población cree que México es una democracia. Un factor en esa creencia puede ser que las elecciones de 24 tuvieron lugar sin contratiempos, sin muchas protestas, sin reclamos de fraude y que los resultados fueron aceptados por todos los partidos políticos. La salud de la democracia, entonces, es diferente según la opinión de la población en general y los expertos, pero ambos grupos creen que México es una democracia. Y quería terminar aquí para tener más tiempo para preguntas y le dejo a Tesalia. Muchas gracias, Kate. Ahora sí que breve y sustancioso. Te lo agradezco mucho y efectivamente vamos a tener buen tiempo. Estoy viendo que ya están llegando algunas preguntas. Es que sigan mandando sus preguntas. Yo ya contesté algunas y también nuestros panelistas lo van a hacer. Presento a Tesalia Rizzo. Bueno, Tesalia Rizzo, tengo que decir que fue nuestra fellow en el Centro de Estudios México Estados Unidos y nos da mucho gusto que sigas haciendo tanta comunidad con nosotros. Ella actualmente es profesora asistente, assistant professor de UC Merced, y ella también está afiliada al MIT Governance Lab y al Stanford Governance Project. Ella, digamos, lo que hace realmente Tesalia es política comparada, política y economía comparada, y estudia, digamos, las conductas comparadamente a través de distintos métodos de investigación, hace experimentos de campo, unas cosas fabulosas, encuestas, entrevistas y desde luego observación de datos. Gracias, Tesalia, por tu entusiasmo y adelante.
Listo. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues agradecer a todo este equipo que ha logrado hacer esta encuesta ya en su segunda ronda y próximamente en su tercera. Eh, y bueno, yo lo que quisiera hablar aquí es un poco enfocarme más en la población en general y tengo como tres temas a discutir aquí. Por un lado, pues la confianza, la eficacia, que es un poco, ya lo habló Azucena, y sobre todo cómo se relaciona esto con algunos conceptos de democracia. A ver, espera. Ahí está. Y principalmente lo que voy a mencionar son un par de puntos. Primero, y algo que ya vimos un poco en las presentaciones hasta aquí, que la confianza en instituciones está al alza y está muy alta. Algo que hemos estado viendo durante el gobierno de la 4T, ¿no? Y notablemente desde el 2021 ahora, algo que me sorprendió es que notamos que especialmente en el INE y en el Congreso han subido la confianza entre la población en general. Un poco voy a mostrar, bueno, que a pesar de ciertas instituciones teniendo una confianza muy alta por parte de la población en general, sí hay ciertos cambios, sobre todo un poquito menor confianza en que las Fuerzas Armadas realicen ciertas actividades civiles, lo cual a mí me llamó la atención y bueno, lo pongo también a discusión con el resto del público. En contraste con esta alta alza en la confianza, lo que vemos en percepciones de corrupción es que no han cambiado, ¿no? Que siguen más o menos en lo mismo. Entonces aquí hay un contraste o una especie de un contraste interesante en que la gente confía más en sus instituciones, pero realmente piensa que son igual de corruptas que antes. Un poco de diferencia la vemos y las quisiera discutir en las siguientes diapositivas. Finalmente, y un poco aquí refiriéndonos a este tema en general que hablaba Azucena, ¿no? De esta complacencia de la gente, sobre todo del presidente, lo que vemos y hemos estado viendo, y creo que datos por todos lados en México nos está diciendo, es que la aprobación presidencial está por las nubes. O sea, es muy, muy alta y se ha permanecido ahí por todos estos años, ¿no? Y es resistente a muchas cosas. Y bueno, es interesante entender por qué, y creo que esta encuesta nos da ciertas herramientas para hacerlo. Creo que, y también es algo que habló Azucena, ¿no? Se correlaciona esta alza o esta alta aprobación con una mayor eficacia política, ¿no? Los mexicanos realmente sí creen que su presidente escucha sus voces. Que esto sea real o no, es un tema que no voy a hablar ahorita, pero bueno, sí lo creen. Y voy a mostrarles un poco unos resultados interesantes más adelante. Y bueno, aquí está un poco lo que les estaba hablando, ¿no? Estas son promedios de confianza que van desde desconfían mucho hasta confían mucho de diferentes instituciones del gobierno, el Congreso, el Ejército, la Guardia Nacional. Y creo que muchos aquí sabemos que el Ejército y la Guardia Nacional han estado en confianza alta por muchos años. Lo que vemos que es interesante es que tanto el Congreso como el INE, entre la población en general, aumentan considerablemente del 21 al 24. ¿No? Y esto es interesante, dado las discusiones que han habido alrededor del INE, ¿no? En general, la gente confía mucho. O sea, estamos hablando de 70 al 78% confían algo o mucho en estas instituciones, lo cual es relativamente alto. Datos adicionales, y aquí nada más lo único que quisiera mostrarles es la línea de tiempo que no tenemos en el ENCADE aún, es que todas estas instituciones realmente la confianza ha estado aumentando a partir de la 4T. Entonces, no importa si hablamos de Congreso, gobierno municipal, policías, presidencia, todas estas instituciones han mostrado históricamente, después de la 4T, un alza en la confianza. Lo cual, bueno, nos habla algo, ¿no? De qué es lo que está pasando en la población en general. Pero regresando a la encuesta de la que estamos hablando aquí, ¿no? En contraste, ¿no? Con esta, o bueno, quizá no en contraste, pero de forma interesante vemos que ciertas partes de esta confianza, cuando las empezamos a desagregar, sobre todo en instituciones como las Fuerzas Armadas, que usualmente tienen alta confianza entre la población, observamos que sí hay ciertos cambios en qué parte de estas actividades que realizan estas instituciones generan mayor confianza. Y esa es una pregunta que incluimos en el 21 y en el 24 en nuestra encuesta.
que pregunta qué tanta confianza le genera que el ejército combata a los grupos, crimen organizado y grupos de narcotraficantes, qué tanta confianza le genera que distribuya programas sociales y que realice obra pública. Y lo que encontramos aquí, que es interesante, creo yo, es que hay una disminución marcada en la confianza que le genera a la gente, a la población en general, que el ejército distribuya programas sociales. Lo que yo interpreto como una especie de menor apoyo a la militarización de lo civil. Y creo que aquí, bueno, lo pongo así como un punto aparte, pero creo que es un punto interesante que se puede discutir y se puede explorar más usando otras preguntas que incluimos en esta encuesta, ¿no? Pero bueno, haciendo como una especie de contraste aquí, por un lado vemos esta visión muy optimista de la confianza, pero lo que vemos cuando observamos o cuando preguntamos a la gente qué tanta corrupción o qué tan frecuente es la corrupción en ciertas instituciones, lo que observamos es que no ha cambiado casi nada. O sea, la gente piensa que las instituciones, las mismas o similares a las que preguntamos anteriormente, realmente son igual de corruptas, ¿no? Pequeños declives de un año para acá, pero muy, muy modesto, ¿no? Realmente el 80% de la gente cree que si un empleado del gobierno realiza una violación o viola la ley, nunca o rara vez será castigado. O sea, esto contrasta, ¿no? De nuevo con esta idea de la alza de la confianza. Este número es también alto, un poco menor, pero 50% de la población cree que un militar rara vez será castigado si viola la ley. Entonces, bueno, aquí hay un contraste interesante que creo que sería bueno pues discutir, ¿no? Cuando nos movemos a corrupción en cargos de elección popular, lo que vemos es que no ha cambiado tampoco mucho la idea, excepto por el presidente, ¿no? Cuando preguntamos con qué frecuencia suceden actos de corrupción por cargo, cuando hablamos del presidente, la gente piensa que el presidente hoy, el 24 versus el 21, comete actos de corrupción con menor frecuencia que el resto. Entonces aquí nos estamos dando una idea y creo que no estoy diciendo nada increíblemente nuevo, ¿no? Que quizá algo aquí detrás de estos contrastes, ¿no? Tiene que ver con el presidente. Bien. Y aquí es donde nos vamos a la última parte de esta presentación, muy breve, pero lo interesante, que es esta aprobación presidencial, altísima desde que entró 81% de los mexicanos aprueban de López Obrador, según nuestra encuesta, que obviamente fue antes de las elecciones. Claramente entre Morena este es el 97%, ¿no? De los simpatizantes. Pero aún dentro de la oposición, el 65% de la gente aprueba algo o mucho de López Obrador. Aquí están las figuras para que lo vean. Realmente es grande, aún dentro de la oposición. Si preguntamos esta misma pregunta sobre Morena, Morena también tiene como partido una aprobación altísima. Aún dentro de la población que no se identifica como parte de Morena, el 54%, o sea, la mayoría de los mexicanos de oposición aún así aprueban de este partido. Entonces, hay algo aquí de una especie de aprobación, lo que yo llamaría quizá una especie de aprobación afectiva. O sea, la gente está realmente aprobando del presidente y aquí hay una especie pues, quizá de contagio hacia las instituciones, que es lo que creo que está sucediendo. Y pues, en parte se explica o se refleja esto en una mayor eficacia externa, que se llama, que es en ciencia política entendemos como eficacia política externa, cuando el individuo cree que el sistema político o gobierno responde a preocupaciones de ciudadanos comunes. Creo que Azucena mostró unas preguntas relacionadas, pero por ejemplo aquí les estoy mostrando una en donde preguntamos, ¿el presidente de México se preocupa por el bienestar de todas y todos los mexicanos? Y lo que vemos es que hay un aumento en esta eficacia política externa. O sea, desde el 21, que fueron 62% de los mexicanos más o menos decían estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Al 24 estamos viendo que hay un aumento de casi 5 puntos porcentuales, lo cual es considerable. Esto no se refleja en una eficacia interna, es decir, que el individuo pueda influir o se sienta que puede influir en procesos o resultados políticos. Esta eficacia interna no cambia de la misma forma.
Entonces, lo que a mí me está dando la idea es que esto es parte de una aprobación presidencial afectiva, de una idea de que el presidente de forma afectiva es quien está llevando a cabo estos cambios o se preocupa por nosotros, ¿no? Y bueno, para finalizar mi presentación, lo que quisiera darles es un pequeño diseño de investigación que incluimos dentro de la encuesta, que a mí me emocionó mucho, que fue que nosotros lo que hicimos en la encuesta, dado que es una encuesta larga, ¿no? Como lo había mencionado a Azucena, decidimos que a la mitad de la población, de forma aleatoria, a la mitad de la población le preguntaríamos sobre aprobación presidencial al inicio de la encuesta, como en los primeros minutos, y a la otra mitad, de forma también aleatoria, se los preguntaríamos hacia el final. Es decir, les daríamos a la mitad de la población tiempo, alrededor de 20 minutos, de deliberación, o sea, preguntas sobre la democracia, preguntas sobre la condición del país, etc. Y les preguntaríamos hasta el final. La idea aquí es entender cómo cambia la aprobación presidencial si la preguntamos al final del cuestionario, después de haber reflexionado sobre la democracia. Quiero nada más recordarles que la aprobación presidencial es muy resistente, es muy constante durante estos últimos años. Entonces, aquí observar algún cambio pues nos indica, ¿no? que puede haber un efecto de deliberar sobre la democracia, quizá lo que vamos a probar. Entonces, a un grupo 1 se le pregunta al inicio, al grupo 2 se le pregunta hacia el final. Y vamos a observar si cambian las respuestas, ¿no? Y lo que observamos es que, de hecho, sí cambian las respuestas, sobre todo cambian, no mucho, pero cambian de aquellos que dicen que aprueban mucho. Una menor cantidad de gente dice que aprueban mucho del presidente cuando se les pregunta hacia el final de la encuesta. Esto es alrededor de 5 puntos, más o menos 5 puntos porcentuales menos, y esta diferencia es significativa. Entonces, si bien, digamos, la aprobación es muy alta, puede cambiar y puede disminuir después de pensar mucho pensar en 20 minutos sobre estos temas. Estos impactos también se los hicimos a la encuesta de élites y son mucho mayores, pero del otro lado, ¿no? Entonces, aquí hay mucho más que explorar, pero lo que les quiero dejar es esta idea, ¿no? De que pensar y reflexionar sobre la democracia puede cambiar, por lo menos hasta cierto nivel, esta aprobación o como le llamaba Azucena, esta complacencia con el gobierno, sobre todo con cómo has gobernado López Obrador. Ahora, de aquí en adelante vamos a ver cómo cambia, sobre todo ahora que tenemos una presidenta. Pero lo que quisiera nada más resaltar como forma de conclusión es que hay un contraste, ¿no? entre el discurso y la realidad. Por un lado, sí existe y vemos en los datos altos niveles de aprobación, altos niveles de confianza. Y luego, por otro lado, pues no tanto cambio en lo que la gente percibe como corrupción, ¿no? O sea, como las actividades de corrupción. Hay un aumento en la eficacia política, aumento en la confianza, como lo dije, ¿no? Y parte de esto, pues puede deberse, como decía Kate hace rato, al crecimiento de Morena, a que más gente se empieza a pegar a este partido. Quizá hay algo detrás de aprobación afectiva hacia el presidente, es decir, no muy racional, sino que realmente hay una cuestión afectiva. Que bueno, a otros autores, otros académicos han hablado más al respecto, pero creo que vale la pena utilizar estos datos para indagar más sobre esto. Pero creo importante resaltar que bueno, este tipo de encuestas, y sobre todo cuando notemos este tipo de diseños de investigación, nos pueden permitir entender el efecto que pueden tener diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso del rol de la deliberación, o sea, deliberar sobre estas preguntas a lo largo de una encuesta puede cambiar las percepciones de la gente. Y creo que aquí hay mucho más que indagar. Yo nada más estoy presentando un poquitito, ¿no? Pero creo que esta encuesta, la pasada y las que vienen, nos van a servir un montón a los académicos y a la gente que nos interesa entender las percepciones de la población, a explorar más a detalle estos temas. Y bueno, ese era mi punto y agradezco de antemano a todos los panelistas y a la gente que está en el auditorio y bueno, espero discutir sus preguntas. Gracias, Tesalia. Gracias, Kate, y gracias a Azucena. Tenemos muchas preguntas, fueron muy disciplinadas, tenemos 15 minutos, así es que si les parece bien,
Ya contestaron ustedes algunas, pero si les parece bien, voy a leerles tres rápidamente, contestan ustedes y nos vamos yendo así, vamos a tratar de... Azucena, ¿cuál criterio utilizaron para elegir las ciudades? Dice David Lu. Y luego también Yael Ixel dice, buenos días, ¿hay alguna hipótesis de por qué sucede esto en la Ciudad de México? ¿Alguna correlación con nivel de estudios, nivel socioeconómico? Y luego David Lu pregunta... conozco personas de clase alta que por su edad participan como beneficiarios de los programas sociales. Llegan al Banco de Bienestar en autos de alta gama, pero aún así tienen un ánimo ácido hacia estos programas. ¿Esto cómo lo podrías explicar? ¿Por qué la democracia implica participación? Y es evidente que este ánimo tamiza sus decisiones. Gracias. Si quieren, empezamos por estas tres. Adelante, Azucena. Muchas gracias, Rafa. Justo iba leyendo acá las preguntas. Sobre la primera que hacían sobre los criterios de selección de ciudades, tratamos de encontrar ciudades, primero, bueno, Baja California, no es ciudades, son estados. La de Baja California fue justo por la cercanía con San Diego y queríamos ver un poco la dinámica del llamado Cali Baja que tienen y ver si ahí había algún impacto. Esa fue la razón para Baja California. Pero el resto de los estados buscábamos tener un poco de mezcla entre qué estados están siendo gobernados por qué tipo de partidos y el tipo de problemáticas también. Por ejemplo, sin duda, Sinaloa tiene que ver con los altos niveles de violencia que se viven en este estado y como tenemos una sección muy importante sobre Fuerzas Armadas, nos parecía muy relevante contar con esta. Chiapas, pues es el otro extremo del país y nos da un panorama absolutamente distinto. Entonces, buscamos mezclar un poco, digo, ya es un poco difícil también tener variedad en los gobiernos, pero Jalisco pues sigue estaba siendo gobernado por Movimiento Ciudadano, entonces, justo buscábamos tener un poco de representatividad, por así decirlo, de gobiernos de distintas razones políticas, aunque ahora pues casi todos se han vuelto más morenos, pero pues eso fue un poco la idea de la selección y tener diferencias en las dinámicas locales. Chiapas y Sinaloa sin duda no tienen nada que ver entre ellos, la Ciudad de México no deja de ser un referente. Y eso me permite brincar a la siguiente pregunta. ¿Por qué la Ciudad de México es más crítica? ¿Por qué pasa aquí? Sin duda tiene que ver con niveles de información. Y si se fijan, pasa eso cuando vamos a los altísimos niveles de información con expertos, es mucho más crítico la forma de acercarse a estas preguntas. Entonces, sí, Ciudad de México, pues históricamente y también en este momento ha sido de los estados con mayores niveles de información, niveles mayores de educación, y eso sí tiene un impacto en cómo se percibe, digamos, los temas, los grandes temas de la política nacional. Y el tema de programas sociales, pues es un tema que tenemos todavía un tiempo para explorar. Sí tenemos las preguntas en este ejercicio y en el anterior sobre el acceso a programas sociales. Y esto que menciona David, de que hay gente, pues hay gente de todos los niveles socioeconómicos recibiendo programas sociales. En realidad, no es que está cortando por un nivel socioeconómico específico, y eso también tiene que ver con que pues tenemos gente de todos los niveles socioeconómicos votando por diferentes fuerzas políticas. Aquí no hay necesariamente una vinculación, aunque se ha querido hacer creer que así es, entre el voto por Morena con niveles socioeconómicos bajos o medios. Es decir, en realidad es un fenómeno que cruza todos los niveles socioeconómicos, pero sí tenemos ciertos perfiles que son más críticos y tienden a estar en los niveles más altos de educación, son los que tienden a ser más críticos. Pero eso no quiere decir que no tengamos gente muy afín también a estos partidos en esos niveles socioeconómicos. Adelante, Rafa, si quieres, sigamos con las otras Sí, preguntas. Tesalia y Kate, ¿quieren decir algo? Ustedes ya leyeron las preguntas para ser más eficientes. ¿Por qué no te pido a ti, Kate, que contestes dos o tres preguntas que hayas visto ahí, que nombres, digamos, quién la hizo, más o menos abreviar la pregunta y directamente qué contestas, y lo mismo tú, Tesalia, porque de esa manera somos más eficientes, porque tenemos nomás 10 minutos. Adelante, Kate. Bueno, sí, son muchas preguntas y no los veo todo en la Muchísimas. pantalla, pero eh, quería retomar un punto que acaba de decir Azucena de la recepción de programas sociales. Necesitamos investigar un poco más los otros factores que están vinculados con la recepción de programas sociales. Si tiene que ver yo creo que tiene que ver con la satisfacción, con la democracia,
y con el sentido de ser representado por el gobierno, de que habló Tesalia, de que este gobierno, que puede haber tenido muchas fallas, atinó en eso, atinó en el sentido de que si la gente recibe programas sociales, se siente más que el gobierno les está escuchando. Creo que la población en general tiene una definición de la democracia que es diferente a la definición de los expertos, que los expertos utilizan una definición más politóloga de que tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la forma en que se desarrollan las elecciones, tiene que ver con el centralismo, tiene que ver con te sale checks and balances de accountability y todo eso. Pero Rendición de cuentas. Ujú. sí, rendición de cuentas. Pero la población en general se dice, ¿el gobierno me presta atención o no? Vemos la misma cosa no estoy diciendo que México es Venezuela, pero vemos también que en Venezuela la satisfacción con la democracia aumentó conforme estaba consolidando su poder Chávez. O sea que hay una definición de la democracia que es diferente a la que utilizamos los expertos. Creo que eso es parte de la explicación. Kate, entonces eso respondería a esta pregunta que me parece tan importante de Valeria Cotolenc González, que es, ¿cuál creen que sea la razón principal por ese margen de diferencia entre los expertos y la población en general? Entonces, hay una percepción distinta y un entendimiento distinto de la democracia de los expertos a la de la población en general. ¿De acuerdo, Tesalia? Kate. Sí, y también que la población no presta tanta atención. Ok. No sabe nombrar ni una cámara del Congreso. Entonces, si no está prestando atención, lo saliente, lo que sobresale en cuanto a el manejo del gobierno son cuestiones diferentes para ellos que para los expertos. Adelante, Tesalia. ¿Qué preguntas quieres contestar y qué comentarios quieres hacer? Aquí tenemos de veras muchas preguntas, podríamos echarnos unas 3 horas más, no vamos a poder, pero adelante, Tesalia. Sí, claro. Y bueno, estuve revisando las preguntas un poco y creo que hay un par que se relacionan, un par de Ana Lilia Moreno y otra también de, este, aquí los apunté, pero ya no me puedo leer mi letra, mi letra, pero más que nada la pregunta sobre a qué se atribuye la confianza en el Congreso, ¿no? Y hay varias preguntas al respecto. ¿Por qué la gente confía en este Congreso si es tan problemático? Y creo que, bueno, en general se relaciona un poco a qué es lo que la gente entiende por confianza, ¿no? Confianza no necesariamente es algo que uno da porque alguien hace algo como debe de ser, ¿no? O sea, confianza es puede ser considerado algo más emocional y más irracional de cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que el hecho de que la gente confíe en estas instituciones quiere decir que estas instituciones están haciendo su deber democrático o están están haciendo su labor bien, pero sí nos da una indicación sobre qué es lo que la gente percibe, cómo percibe la gente estas instituciones. Y creo que, bueno, contestando un par de otros puntos ¿por qué confían Jorge Moreno, claro, aquí. ¿Por qué los mexicanos confían más en sus instituciones a pesar del avance de violencia? Eso es un gran punto, no lo puedo contestar aquí, pero es algo que podremos empezar a explorar en esta encuesta, ¿no? Ver cómo se correlacionan los niveles de confianza con percepciones de violencia. Ver si la gente atribuye al Congreso la alza en la violencia, o al Congreso o a otras instituciones. ¿A quién atribuye la gente esta alza de violencia? Es una pregunta abierta que podemos contestar, ¿no? Y creo que por último había una pregunta, un tema sobre si si la aprobación presidencial se debe a la distribución de programas sociales. Puede ser, es muy probable, mucha gente ha dicho algo similar, ¿no? Ahora, ¿eso es algo bueno o es algo malo? ¿Es algo democrático o no democrático? Este es un tema más complejo que eso, ¿no? Creo que Javier apareció más o menos allá un comentario que hablaba al respecto, ¿no? Sobre qué significa el que la gente apruebe de su gobierno y qué significa que la gente apruebe de su gobierno porque recibe un programa social. ¿Es eso algo malo, algo indeseable o no? Y creo que yo no quiero contestarlo, ¿no? Pero sí quisiera ponerlo un poco a reflexión. Puede ser algo, puede deberse a eso, sí,
pero lo que vemos es que sí, sigue siendo el 80% de la población, o sea, es un porcentaje altísimo. Y bueno, nada más resaltar que sí hay una diferencia cuando la gente empieza a pensar más, ¿no? Entonces, eso nos indica bueno, que hay un proceso deliberativo puede cambiar o puede modificar estos niveles altísimos de aprobación, que yo creo son aprobación, más bien una aprobación afectiva, más que una aprobación de desempeño. Pero bueno, lo dejo ahí como un Y en par de... eso también quisiera retomar otra pregunta sobre la proyección hacia el futuro. Y quisiera decir que la aprobación de Morena no es tan alta como la aprobación del presidente AMLO. Entonces, no sabemos todavía si esa aprobación va a seguir con la nueva presidenta o no. Por eso vamos a tener otra ronda de la encuesta en febrero para ver si hay si hay continuidad o si no hay continuidad en cuanto a la aprobación de la presidenta. Eh, Normalmente las mujeres presidentas reciben más críticas que los hombres presidentes, pero si esta presidenta continúa los programas sociales, entonces puede ser que transfiere buena parte de la aprobación hacia ella. Pero precisamente por eso estamos buscando hacer otra ronda de la encuesta en febrero. Gracias, Kate. Susana, tú quieres, a Susana, perdón, ¿tú quieres añadir algo? Tenemos un par de minutos. Yo les diría que si quieren hacer un último comentario a cada una de ustedes y luego cierro. Quiero Sí, decirle a todos, gracias por estar tan interesados en esto. Javier Aparicio está ahora como fellow en nuestro centro. Así es que, Javier, estás más que invitado a participar en este grupo de trabajo. Estamos muy abiertos a sus sugerencias. Tenemos ya un cuestionario que evidentemente tenemos que mejorar para ir a campo el próximo febrero. Va a ser fascinante ya verlo, digamos, medir estas opiniones ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no les quito tiempo. Si quieres empezamos contigo, Azucena, luego con Kate y luego con Tesalia y cerramos. Adelante, Azucena. muchísimas Conclusiones. gracias, Rafael. Pues en general me parece que como conclusión, bueno, primero decirles que por supuesto nos faltan todos los análisis del mundo por hacer todavía. Hay muchísima información que pues eventualmente estará disponible y a partir de las redes sociales y de los medios de información de la Universidad de San Diego ya te los harán saber para que puedan también acceder. Pero sí creo que pues lo que estamos observando es que va a haber un cambio con la nueva presidenta. Yo creo que sí. Coincido con Tess en que la aprobación de este gobierno tiende a ser, y eso lo vimos durante los 6 años de gobierno, una aprobación muy afectiva. Es decir, nos cae bien, ¿no? Es un personaje que nos cae bien, que ha logrado empatizar o que ha logrado conectar con la población, pero de ahí a que se aprueben ya las políticas de gobierno, de ejecución, de administración específicas, pues hay un salto importante. Y eso es algo que sí podemos ver y hemos visto durante los últimos 6 años, en donde, por ejemplo, evidentemente las estrategias de seguridad pues son reprobadas por la mayor parte de la población. Eso lo digo solo como corolario a pues todo lo que hemos estado conversando. La gente no se siente incómoda con la 4T, no. Eso es algo que también tenemos que aprender y aceptar, digamos. Y los niveles de información sí impactan, sí tienen una diferencia en qué tan crítico o no es alguien frente a lo que está sucediendo en el país. Estoy segura de que lo que veremos en febrero pues nos dejará probar algunas de las hipótesis que se han planteado acá. Y sí, todavía hay preguntas que pues todavía no tenemos una respuesta específica. Gracias, Rafa, y gracias a todos y a todas por participar esta mañana. Kate, Nada más que quería decir que esta información, las encuestas van a ser públicas, que vamos a publicar a todos los resultados de la encuesta públicamente en un website para que todos puedan consultar. Y también estamos trabajando en análisis más sofisticadas de cómo se relacionan diferentes elementos como simpatía partidista, como edad, como educación, como información política en cuanto a la evaluación de la democracia. Pero esto queda por hacer y ya escucha porque va a haber más información. adelante, Tesalia. Cerramos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo todas las preguntas muy interesantes las estuve leyendo, no tuve chance de contestar algunas que fueron dirigidas hacia mí,
Pero vaya, muchas de estas preguntas son temas que, como dice Kate, vamos a seguir explorando. Y estos también nos sirven para, como retroalimentación para quizá pues explorar otros temas también en la encuesta que viene el año que viene, en febrero. Y sí, nos encantaría que si alguien está interesado en utilizar datos del 2021, que ya están disponibles, y sacar nuevos análisis, bueno, eso nada más enriquece este proyecto. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a Rafael, Kate, a Susana, y bueno, y a April Gracias por también sus por organizar excelentes esto. exposiciones. Queremos decirle a todos los que participan que estamos abiertos. Búsquenos, por favor. Esto es público, esto es abierto. Gracias a Alianza MX, que nos fondea todo esto, y gracias también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por ser nuestra contraparte en esto. Así es que gracias a todos. Nos vemos pronto y vamos a colgar esto en un sitio y ya les avisamos a todos. Gracias, Kate. Gracias a Susana y gracias, Tesalia. Muy buenos días. Adiós. Muy buen día, gracias. Bien hecho.